Hola, ¿qué tal amigos Radio Escuchas de Radio San Juan Diego? Les saluda su amiga en Cristo, Erika León, en una transmisión más de su programa Una aventura de fe, donde como siempre nos da mucho gusto compartir temas de interés para tu crecimiento personal y familiar. Vamos a dar inicio en este programa con una frase que me gustaría que meditáramos a lo largo del programa. Esta frase dice así: quien sabe lo que siembra, no le teme a lo que cosecha. Es una frase muy bonita, una frase que nos invita realmente a una gran reflexión. ¿Y por qué empezamos con esta frase? Pues es muy a propósito de nuestro tema de este día, el cual hemos titulado Delito y Pecado. Y bueno, vamos a dar inicio, no sin antes, como siempre, invitarte a que nos sigas por Facebook en Diócesis de Cuautitlán y en www.diocesisdecuautitlán.org.mx. Vamos a dar comienzo con el tema del día de hoy. Como ya te mencioné, lo titulamos Delito y Pecado. Para que nosotros podamos ya entrar de lleno a este tema, vamos a entender lo que es un delito. Y te traje el concepto tal como lo establece las legislaciones de nuestro país. Es aquella conducta contraria a la ley o al derecho que el sistema legal de un estado lo califica como tal y además es sancionado con una pena, la cual establece precisamente el Código Penal del estado donde se cometa el delito. Al que lo comete se le llama delincuente. Fíjate esta palabra que acabamos de utilizar. Al que comete esto se le llama delincuente. Es una palabra muy fuerte, es una palabra a la cual no nos gustaría que nos llamaran a nosotros o que se llamara alguna de las personas de nuestra familia, ¿verdad? No nos gustaría que nos convirtiéramos en algún momento en un delincuente. A lo largo de este programa vamos a ver cómo muchas personas llegan a confundir lo que es un delincuente con un pecador o bien un delito con un pecado. Pero mira, cuando cometemos un delito, a una falta de este tipo, como siempre, lleva como consecuencia la aplicación de una pena, como por ejemplo el estar privado de su libertad en una prisión, o tal vez la sanción o la pena sea el pago de alguna cantidad monetaria. En la mayoría de los casos, un delito es al mismo tiempo una falta contra el código ético o moral que debe regir la conciencia de las personas, el cual traemos ya inserto desde que nacemos, porque podemos distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Me gustaría que en este momento te concentraras tantito en los 10 mandamientos, como por ejemplo en el pecado de robo, dice los 10 mandamientos: no robarás. A la misma vez que es un pecado, también constituye un delito. Y también al mismo tiempo una falta moral. Es una falta a nuestro código de ética. Entonces, para que podamos nosotros entender lo que es un delito y lo que es un pecado, vamos a distinguir también lo que es un pecado. Es la transgresión, el quebrantamiento, la violación a las normas religiosas que van contra la ley de Dios. Fíjate, aquí ya aparece una persona muy importante, Dios. Nosotros transgredimos o nosotros violentamos sus leyes. Al que realiza este acto, normalmente se le conoce como pecador. Y también es una palabra fuerte, pecador, al igual que la de delincuente. Y muchos de nosotros estamos todavía calificados como tal, como pecadores. Entonces, tenemos que ambos conceptos, delito y pecado, parecen ser sinónimos, pero no lo son. El delito es castigado por las normas de los hombres en el mundo y el pecado es sancionado por la ley de Dios. Por lo tanto, si nosotros tenemos claro que delito y pecado se parecen,
podemos entender por qué en nuestro mundo existe la violencia. La violencia no es consecuencia de que Dios la permita. Tú has escuchado a mucha gente que dice, ¿por qué Dios, siendo Dios y teniendo tanto poder, permite también la maldad? ¿Por qué permite la violencia? ¿No es cierto? ¿No has escuchado a alguna gente o algunas personas que dicen esto? Y a veces los mismos cristianos católicos no tenemos una respuesta a ello. Pues bien, mira, no es que Dios permita la maldad. De hecho, Dios es amor, amor puro y verdadero. Nos ama tanto que no desea nada malo para nosotros. Solo quiere nuestro bien. Lamentablemente el hombre, cuando usa su libre albedrío, o sea, su capacidad de decidir entre el bien y el mal, casi siempre decide sobre el mal. Y es ahí donde cae en el pecado, en la violencia o la delincuencia. Y esto sucede porque dejan a Dios totalmente fuera de su vida. Entonces, si te das cuenta, no es que Dios sea el causante de la delincuencia en nuestro mundo, sino el mismo hombre que se inclina a hacer las cosas malas. Me gustaría que analizáramos la siguiente cita bíblica que encontramos en Génesis capítulo 4, versículo 8. Dice así: Y Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Esta es palabra de Dios. ¿En verdad crees que Dios quería que sucediera esto? ¿Que Caín matara a su hermano Abel? Claro que no. El corazón del hombre se inclina hacia lo malo, pero no es porque Dios lo permita o lo quiera, sino porque el hombre saca a Dios totalmente de su vida y realiza esos actos malos o que transgreden las leyes humanas o las leyes divinas. Porque aquí también vemos, es un ejemplo claro de la transgresión o la violación de las normas tanto humanas, de no matar, como divinas, que también se constituyen como pecado. Entonces, entre delito y pecado podemos encontrar también una diferencia, que es principalmente en que la ley que se elabora en la sociedad tiene ante todo como cometido el garantizar una adecuada convivencia y la protección de los derechos de todos los seres humanos. Y las faltas morales, los cristianos las llamamos pecados, y de ellas tenemos que rendir cuentas no ante la sociedad, sino ante la conciencia y ante Dios. Y también además nos sirven para una sana convivencia entre unos y otros. Es decir, hay un freno tanto social como divino, que muchas veces el hombre no lleva a cabo y origina la delincuencia en nuestro mundo. Por eso es cierto que no todos los pecados han de ser considerados como delito. Por ejemplo, el de santificar las fiestas. Ese no es un delito. Ese solamente constituye un pecado. Sin embargo, otros muchos pecados, como es el caso de la calumnia, pueden llegar a ser delito o una falta, ya que lesionan los derechos de los prójimos y atentan contra el bien común. Creo que este tema nos está dejando mucha enseñanza, nos está dando a conocer por qué existe también tanta violencia en nuestro mundo. Y todo parte de lo que nosotros hemos pensado que son sinónimos, delito y pecado, pero realmente no lo son. Pero los dos tienen como origen el que el ser humano saca a Dios de su vida. Vamos a hacer una pausa. Me gustaría que siguieras meditando en esta frase con la que nosotros iniciamos y a lo mejor ahora ya la estás entendiendo un poquito más. Quien sabe lo que siembra, no le teme a lo que cosecha. Quédate meditando con esta frase
y mientras tanto vamos a una pausa musical. Bien, queridos radioescuchas, pues regresamos a tu programa, Una aventura de fe. Saludamos a todos los que nos están escuchando en esta diócesis de Cuautitlán. Gracias porque cada 8 días nos honran con su presencia. Les mandamos a todos un afectuoso saludo. Y bueno, para los que nos acaban de sintonizar, pues estamos hablando de delito y pecado. Y ya hemos establecido que no son sinónimos, aunque se parecen, no son sinónimos. Estas normas han sido creadas para una sana convivencia en la sociedad y para que podamos amarnos los unos con los otros. El amarnos implica no hacernos daño en ningún sentido, y eso generaría un mundo feliz, ¿no crees? Libre de violencia. El problema general de todo esto, de los delitos y el pecado, es que el hombre ha sacado a Dios de nuestras escuelas, del gobierno, de los medios de comunicación. Si te das cuenta, en la televisión y en la radio ya no se habla de Dios. De las universidades, tristemente, de nuestros universitarios, porque se imparten clases donde nos tratan de convencer de que Dios no existe, de que Dios no es el creador del mundo. Y eso llega a convencerlos a tal grado que totalmente rechazan la presencia de Dios. Les echamos totalmente de nuestra vida a Dios, lo hemos sacado. Y Dios, siendo tan respetuoso de nuestra libertad, aunque esto realmente le causa una enorme tristeza, pues sí se ha retirado. Ahora nos preguntamos por qué nuestros hijos no tienen parámetros para distinguir el bien del mal. ¿Y sabes por qué? Pues porque lo hemos sacado, como te dije, de las escuelas. Lo hemos sacado de todas partes de nuestra vida. Pero realmente si nosotros fuéramos más sinceros, entenderíamos que lo que sembramos es lo que cosechamos. Por eso con nuestra frase con la que iniciamos. Por ello hay violencia intrafamiliar. Imagínate que en nuestras familias hay agresiones contra la mujer, hay violencia juvenil. ¿A poco no te has percatado de cuántos abortos existen actualmente? Hay drogadicción en nuestros jóvenes e incluso desde los niños. Los niños también están siendo partícipes de robos, actualmente hasta de secuestros. Se supo de noticias donde los niños son los que han ido a cobrar el monto de lo que establecen los secuestradores para dejar en libertad a sus familiares. Y los utilizan porque ellos alcanzan cierta penalidad. Pero fíjate, ya están participando los niños también en el secuestro. Y con ello se ha causado también una serie de faltas a la sociedad que caen en delitos y pecados. Pero la base de todo radica en que existen múltiples carencias familiares, tanto económicas como afectivas. Hijos que ven poco o casi nada a sus padres, porque trabajan. O sea, es una escasa vida familiar, pero también hay unas grandes dosis de televisión e internet, precisamente por la falta de supervisión de los padres. Ya tenemos tantas actividades que no es posible darle atención a los hijos. Por lo tanto, están sin ningún tipo de control. Te percatas que bien podemos ver que actualmente los padres que sí están en casa tienen una disciplina mínima, tienen vidas desordenadas, no hay disciplina realmente. Y además, para no generar problemas entre los chicos y los padres, dejan hacer a sus hijos de todo. En fin, tenemos niños y adolescentes que van creciendo sin conocer los límites. Son niños inmaduros, son niños caprichosos, a los cuales no se les ha inculcado o no se les han enseñado los valores de la convivencia. Pues viven realmente tan aislados en su mundo cibernético que no saben convivir con las personas que les rodean. No saben convivir con su familia, con sus hermanos, con sus padres. Esos niños incluso no les hemos enseñado tener un espíritu de sacrificio. Ellos no se sacrifican por nada. No pueden estudiar más
para dar algo mejor de sí, porque no están dispuestos al sacrificio. Los padres les estamos dando realmente todo y haciendo todo por ellos. Ellos deben para nosotros realizar el mínimo esfuerzo, pues nuestra mentalidad actual es que mi hijo no pase lo que yo pasé. Y pensamos que no son capaces de hacer ciertas cosas, y por ello no les damos la oportunidad de intentar cosas nuevas. Pero lo que hemos olvidado es que gracias a lo que nosotros pasamos, es que somos lo que somos. Más bien, creo que lo que ha pasado es que nosotros como papás hemos minimizado las cualidades de nuestros hijos y pensamos que ellos no podrán hacer tal o cual cosa, por lo cual nos debemos preocupar por fomentar el hábito del esfuerzo y el trabajo. Todo lo proporcionamos tan rápido que cuando no es así, se frustran. En ello, no se ha educado en la responsabilidad personal, en la solidaridad con los demás. Más bien los hemos educado individualmente. Tú tienes que ser el mejor, tú tienes que salir adelante, tú tienes que ser así, tú, tú, tú. Y esta falta de formación en la familia y en la escuela, ¿qué resultados crees que produce? Todos los que lamentamos a diario la violencia en las calles, en las escuelas y en las oficinas, estamos hartos de eso, pues se va creciendo desde niño con esta mentalidad del mínimo esfuerzo. Incluso vemos madres de familia educando solas a sus hijos a pesar de tener un esposo que constituye el respaldo y la seguridad de los hijos, porque los padres no se involucran en ese aprendizaje con los hijos, no se involucran en las actividades de los hijos, los dejan solos totalmente y solamente bajo el cuidado de la madre. Parece bastante claro que la influencia familiar es muy importante para cada uno de los seres humanos y que la estabilidad de una familia pues realmente es decisiva. Las crisis familiares derivan en gran parte de una carencia de valores. Ya no hay valores en las familias, ya no se están inculcando valores en las familias y lo poco que se hace a veces solamente es por la madre. Y recordemos que es un trabajo de dos, de papá y de mamá. Y además de un malentendimiento de lo que es el amor conyugal, el amor entre los esposos en su punto de partida. Tienen que construir una familia y esto supone realmente una tarea diaria. La unidad construida día a día por medio de la fidelidad, por medio del compromiso, por medio de la paciencia, la generosidad y el verdadero amor. Estos serían valores que nosotros inculcamos a nuestros hijos. Ellos crecerían con ciertas virtudes que los harían mejores seres humanos y no caerían en el pecado o en la delincuencia. Sería muy triste que nuestros hijos se vean inmersos en eso y que es consecuencia de lo que nosotros mismos estamos educando, de lo que nosotros mismos estamos dando. Por eso, este tema hoy te invita a que te des cuenta que aunque delincuencia y pecado no son lo mismo, es una línea muy delgada la que los divide. Y que ambos tienen penalidades, sanciones, unas por la ley moral o divina y otras por las leyes de los hombres, pero que cualquiera de las dos afecta la integridad de un ser humano, porque a ninguno le gustaría estar en un reclusorio o a ninguno nos gustaría que cayendo en el pecado fuéramos privados de la vida eterna, que es lo que nos promete nuestro Padre Dios. Entonces, mira, esta mañana este tema te invita a que te des cuenta qué tipo de papá estás siendo. ¿Realmente tienes compromiso con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo? ¿Realmente existe el amor entre ustedes para educar a sus hijos? Esperemos que a partir de hoy tu mentalidad cambie y sea para bien. Vamos a
a ir a un pequeño corte. Esperamos que te quedes meditando en estos conceptos de delito y pecado. No te vayas, tenemos información muy importante que compartir contigo. Vamos a esta pausa musical. Pues bien, queridos radioescuchas, regresamos a la cabina de Radio San Juan Diego, aquí en la diócesis de Cuautitlán, con este tema de delito y pecado. Creo que se está poniendo muy interesante. Estamos viendo sus comentarios y pues obviamente les mandamos un saludo a todos nuestros radioescuchas que están atentos a todos los programas de esta diócesis, que con gusto los hacemos para gloria de Dios. Y vamos a continuar con este tema. Pues ya dijimos que delito y pecado pues tiene ciertas sanciones, unas son sancionadas por la ley del hombre y otras por la ley divina, y pues que no queremos privarnos de la vida eterna que Dios nos ofrece si caemos en el pecado. Mira, ¿por qué existe toda esta violencia? También existe por un actual descontrol generalizado en el alcohol. Vemos jóvenes muy de corta edad que ya utilizan el alcohol como algo muy normal. El sexo y las drogas están resultando también muy negativos en nuestra sociedad. Es algo que se constata a diario. Te quiero compartir el documento final de la 15ª Asamblea General Ordinaria del 3 al 28 de octubre del 2018, en donde se trató el tema Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. En esta asamblea se tocó un subtema de nombre Los jóvenes desean ser escuchados, y precisamente en el número 7 literalmente nos dice: los jóvenes están llamados continuamente a tomar decisiones que orientan su existencia. Expresan el deseo de ser escuchados, reconocidos y acompañados. Muchos sienten que su voz no es considerada interesante ni útil en el contexto social y eclesial. En varios ámbitos se observa una escasa atención a su grito, en particular al de los más pobres y explotados, así como la carencia de adultos dispuestos a escuchar y capaces de hacerlo. Fíjate, es importante que como papá nos preocupemos por atender sus inquietudes, los escuchemos con atención. Y bueno, en este momento me viene a la mente una imagen que circulaba por internet, que yo estaba viendo en el transcurso de la semana, de un niño que le decía a su papá: ¿qué estás viendo, papá, en el celular? Y el papá le contestaba: ¿qué pasó, hijo? ¿De qué hablas? Y el niño nuevamente le decía: papá, papá. Y el papá le contestaba nuevamente: ¿qué quieres? Te estoy escuchando. Y el niño le dice: sí, está bien, pero escúchame con los ojos. Mira, este ejemplo parece de risa, pero nuestros hijos requieren de nuestra atención, del contacto visual. Este documento del 3 al 28 de octubre de la Asamblea General Ordinaria, pues realmente nos hace reflexionar de si realmente estoy escuchando a mis hijos o a mis adolescentes. Necesitamos nosotros escucharlos y acompañarlos, pues ellos nos gritan y aún así no los escuchamos. Existen también muchos peligros en todo lo que ellos comparten en las redes sociales, lo que ven en internet. Ahí adquieren ideas o formas de delinquir también, y nosotros no nos damos cuenta, y generan violencia en la sociedad. Por eso también debemos estar más pendientes y hablar más con ellos. Y este mismo documento nos habla en un subtema de las novedades del ambiente digital. El lado oscuro de la red, en su número 23, nos dice: el ambiente digital también es un territorio de soledad, manipulación, explotación y violencia, hasta llegar al caso extremo del dark web. Los medios de comunicación digitales pueden exponer al riesgo de dependencia,
de aislamiento y de progresiva pérdida de contacto con la realidad concreta, obstaculizando el desarrollo de relaciones interpersonales auténticas. Nuevas formas de violencia se difunden mediante los social media. Por ejemplo, el ciberacoso. La web también es un canal de difusión de la pornografía y de explotación de las personas para fines sexuales o mediante el juego de azar. Fíjate este documento, qué cosas tan importantes nos aportan. Nos dice aquí que los medios digitales o el ambiente digital pues está siendo peligroso para nuestros jóvenes. Nosotros, como no platicamos con ellos, incluso no nos damos cuenta de quiénes son sus amigos cibernéticos, porque posiblemente sí conozcas a sus amigos de la escuela, pero ¿conoces a sus amigos cibernéticos? ¿Conoces con quién se relacionan? Sé que los jóvenes actualmente están cerrados, pero debemos buscar ese canal de comunicación con ellos. Mira, se están dando situaciones incluso que ellos comparten cierta información que por eso somos presas fáciles de la delincuencia. Debemos enseñarlos realmente a tener candados de seguridad en sus redes sociales. No podemos dejarlos a que platiquen con tal o cual persona cuando ni siquiera son conocidos por nosotros, mucho menos por ellos. No debemos dejarlos caer dentro de estos ambientes digitales en la pornografía, porque se está dando mucho la pornografía a través de las redes sociales y obviamente esto va aumentando de volumen, por decirlo de alguna manera, y está generando que nuestros chicos o nuestros niños estén buscando nuevas formas de caer en la delincuencia y en el pecado. Tenemos que estar más atentos a eso. Mira, me gustaría también compartirte lo que nosotros conocemos o ya hemos visto en las redes sociales como un decálogo de cómo formar delincuentes, que posiblemente tú has escuchado muchas veces, pero tal vez no los has, no los has escuchado con la debida responsabilidad y estás cometiendo errores al educar. Déjame decirte que las cárceles ya tienen sobrepoblación. Ellos ya viven hasta en condiciones muy por debajo de las humanas, infrahumanas, porque hay tanta sobrepoblación y esto no hace otra cosa más que decirnos que realmente no estamos educando bien a nuestros hijos. Los estamos dejando que hagan lo que ellos quieran y por consecuencia están cayendo también en la delincuencia y los está llevando a las cárceles, donde lejos de rehabilitarse, muchas veces aprenden más sobre los delitos. Realmente en lugar de ser un lugar para rehabilitarse es una universidad del delito, porque no se cuenta con toda la infraestructura, los profesionales para esa rehabilitación. No permitas que tus hijos lleguen a ellas. Realmente preocúpate por darle desde ahora lo mejor de ti. Al final te comprometiste a educarlos en la fe y el amor. No desistas ni un solo día, aunque sé que la lucha es difícil, de la mano de Dios y pidiéndole su sabiduría, podrás educarlos para el éxito y la vida de la gracia, no para que sean parte de las estadísticas delincuenciales. Pues bien, vamos a darte precisamente este decálogo, pero antes nos gustaría ir a una pausa musical. Esperamos que nos mandes tus comentarios y pues que este programa sea de utilidad para ti y pues ojalá nos compartas con otras personas para que podamos seguir llevando hasta muchos hogares la palabra del Señor. Vamos a una pausa. Gracias, queridos radioescuchas, por seguir con nosotros, sintonizándonos aquí en la cabina de Radio San Juan Diego de la diócesis de Cuautitlán. Invitamos nuevamente a que nos sintonices por Facebook en Diócesis de Cuautitlán, así como por www.diocesisdecuautitlán.org.mx. Recuerda que si por alguna razón te has perdido alguno de los programas que se han compartido aquí en esta diócesis, también los puedes buscar por la página por YouTube. En YouTube vas a encontrar todos esos videos que puedan ser de tu interés
y con calma los puedas ir escuchando. Realmente los programas han sido debidamente preparados para que todos nuestros radioescuchas tengan una formación mucho mejor a lo que actualmente estamos conociendo. Entonces te invitamos a que también por YouTube nos busques en Diócesis de Cuautitlán y ahí pues también escuches todos los programas de los diferentes hermanos que comparten también con la sabiduría que el Señor les ha proporcionado. Bueno, vamos a continuar con este tema. Nos quedamos en que te íbamos a dar el decálogo para formar delincuentes. Esperemos que no te encuentres todavía en ese contexto y todavía tengas algunos medios para que tú puedas sacar a tus hijos adelante con un modo de educarlos diferente. Este decálogo dice así: comience desde la infancia dando a su hijo todo lo que le pida. Así crecerá convencido de que el mundo entero le pertenece. ¿Qué te parece? Los hijos, pues sí sabemos que merecen todo por ser nuestros hijos, pero realmente es amor y tiempo lo que ellos merecen, no cosas materiales. A eso se referiría, ¿no? Que diéramos lo mejor de nosotros y hacer mejores hijos, no con cosas materiales que sin duda los harán engreídos y vanidosos. Y obviamente pensarán que todo lo merecen. La ley del mínimo esfuerzo, todo me lo proporciona mi papá, mi mamá. Fíjate que es una muy buena forma para que tú creas un delincuente si desde la infancia le das todo. El segundo punto nos dice: no se preocupe por su educación ética o espiritual. Espere a que alcance la mayoría de edad para que pueda decidir libremente. Muchos papás caemos en el juego de los hijos. Cuando el hijo te dice, no quiero ir a misa, parece que quien manda, que quien es la autoridad es el hijo y no nosotros. Recuerda que es ahora, precisamente en su infancia, donde tú le darás las reglas a seguir en ese ambiente familiar. No tiene que ser él quien las imponga. Si hay que ir a misa, ponla como una regla familiar, de la cual no puede estar sujeta a discusión, y de esa manera ganarás la autoridad que te ha venido del cielo, porque Dios te ha dado autoridad como padre. Son de esas reglas que no deben de estar sometidas a discusión. Y eso te aseguro que lo hará un mejor ser humano. La tercera regla nos dice: cuando diga palabrotas, ríaselas. Esto lo animará a hacer cosas más graciosas. Ups, creo que es una frase que a muchos nos llega porque ¿cuántos papás no nos hemos alegrado de ver qué tan gracioso se escucha un pequeñito diciendo groserías o insultando a alguien? Nos agrada tanto que nos reímos. Confundimos a estos pequeños y ellos llegan a creer que eso es algo bueno, algo que le agrada al papá, a la mamá o a las personas que los rodean, y con frecuencia lo siguen repitiendo. Si desde hoy vas corrigiendo su vocabulario, eso hará que nunca te avergüences de él frente a tus amigos, frente a las demás personas. De lo contrario, pues imagínate escuchando de tu niño ese tipo de palabras, pues yo creo que sí te avergonzarías. El siguiente punto dice: no le regañe ni le diga que está mal en algo de lo que hace. Podría crearle complejos de culpabilidad. Ay, es fuerte también. Los papás nos hemos comportado ahora tan permisivos que hasta nos hemos abstenido por miedo a ellos o a llamarles la atención. Recordarles que el adulto eres tú y que él está bajo tu cuidado. Pero parece que quienes mandan son ellos. Es peligroso que caigamos en el juego de los hijos. La autoridad te ha sido dada a ti por Dios Padre. No está la autoridad sometida a discusión. El hijo debe someterse a la autoridad de los padres. Por eso ahora vemos en las redes sociales que muchos hijos incluso les están pegando a sus padres, y es porque nosotros permitimos muchas cosas.
El siguiente punto dice, recoja todo lo que él deja tirado, libros, zapatos, ropa, juguetes. Así se acostumbrará a cargar la responsabilidad sobre los demás. Híjole, este punto es muy importante. Las mamás queremos hacerle todos a nuestros hijos pensando que ellos no deben molestarse, ellos no deben hacer esfuerzos y eso no es algo correcto. Esto estamos haciendo o creando niños irresponsables que no son capaces de hacer algo para sí mismo y obviamente pues si no lo hacen para sí mismo no lo hacen para los demás. Los hacemos egoístas pensando que todos debemos de estar a su servicio. No les enseñamos una actitud a ellos servicial, también deben de ser serviciales. Entonces pongamos mucha atención, papás, en estos puntos que obviamente nos harían crear un delincuente. El siguiente punto dice, déjele leer todo lo que caiga en sus manos. Cuide de que sus platos, cubiertos y vasos estén esterilizados, pero no de que su mente se llene de basura. También es un punto muy fuerte, ¿verdad? Porque a veces los papás no queremos que ni el sol les dé a nuestros bebés, a nuestros hijos. Y hablamos de bebés a veces cuando ya tienen hasta 30, 35, 40 años y siguen siendo nuestros bebés. Y no queremos que les dé ni el sol. Pero, ¿qué tal si mejor de cuidar tanto la higiene de ellos y que no les dé el sol? ¿Por qué no nos fijamos en lo que escuchan, en lo que ven y en lo que hablan? Sería muy importante que nosotros estuviéramos atentos a eso. El siguiente punto dice, riña a menudo con su cónyuge en presencia del niño. Así a él no le dolerá demasiado el día en que la familia, quizás por su propia conducta, quede destrozada para siempre. Abusados papás, sé que es difícil cuando llega el enojo, pero procuremos siempre controlar el enojo porque si no el enojo nos controlará a nosotros. El siguiente punto dice, dele todo el dinero que quiera gastar. No vaya a sospechar que para disponer del mismo es necesario trabajar. ¿No es cierto que ahora vemos tantos adolescentes que no quieren ni pretenden trabajar? Quieren obtener todo tan fácil que eso incluye hacerlo a través de delitos como el robo o la delincuencia organizada. Papás, aguas, pongan límites. Pues, ¿qué tal? ¿Cómo vamos con esa formación con nuestros hijos? ¿Qué te dice este decálogo? ¿Te vistes en alguno de estos puntos? Posiblemente sí. Es un buen momento para hacer algunos ajustes en tu familia, algunos cambios que te lleven a una mejor convivencia y obviamente una mejor educación. Necesitamos o debe ser un buen momento para cambiar de forma de educar. Si no quieres que otros o tú mismo se quejen algún día del por qué existe tanta delincuencia, esfuérzate por hacer hijos extraordinarios, esos hijos que Dios nos entregó y algún día debemos entregar cuentas. Nosotros estamos obligados a entregarle las mejores cuentas a Dios, hijos productivos, hijos útiles a la sociedad, hijos serviciales para los demás. Y obviamente esto hará que no nos avergoncemos en ningún momento de ellos. Pues bien amigos, creo que vamos llegando al final de nuestro programa. ¿Qué te pareció? Esperamos tus últimos comentarios. Y vamos a terminar también con una frase o una reflexión para que tú lo medites a lo largo de este día, esperando que el programa haya sido de tu agrado y obviamente te dé algunos tips de cómo evitar la violencia en nuestros tiempos. Esta frase es de Thomas Henry Huxley y dice así: la única medicina contra el sufrimiento, la delincuencia y todos los demás males de la humanidad es la sabiduría. Pidámosle a Dios que nos pueda dar también esa sabiduría a nosotros para que nosotros también a su vez se las podamos proporcionar a nuestros hijos.
Pues con esto damos por terminado este programa, esperando nos contactes el próximo lunes en punto de las 11 de la mañana. Me despido de ti, no sin antes agradecerte tu amable compañía. Hasta pronto.